En esta oportunidad escucharemos la voz de Francisco Osorio. Él es biólogo, experto en conservación y manejo de vida silvestre en el ámbito de las cuencas. Bienvenidos a Voces de mi Ciudad, el espacio donde exploramos las historias que dan vida a nuestra comunidad. En esta ocasión tenemos un... Bienvenido, Francisco. Es un gusto tenerte en este episodio. No, para mí es el agradecimiento por darme una oportunidad de alguna vez, en el buen sentido, desahogarme de las cosas que pienso acerca de la biodiversidad, manejo y conservación de la fauna o de la vida silvestre aquí en Bolivia, en nuestra tierra. Bueno, yo sé que todo el mundo que te conoce y de una manera más familiar te dice Pancho, ¿no? Prefiero Pancho. ¿Ya? En este caso te voy a tratar con tu sobrenombre, Pancho. Lo que soy Pancho. Y bueno, realmente eres un científico y estoy impresionado con tu currículum, que es tan interesante y tan vasto tu conocimiento, que nos interesaría cómo has empezado, cuáles han sido tus inicios, cómo es cuando te has enamorado de la naturaleza. Claro. Lo que pasa es que mi currículum te impresiona como de biología, porque tú no eres bióloga. Si no te impresionaría tanto, pero bueno. Sí. ¿Cómo nace mi pasión? Es bien interesante porque yo de niño vivía en la casa de mi abuela, que tenía un tremendo jardín. Era grande, había lleno de árboles. Eran las casas de antes, ¿no? Cuando el patio era enorme y los cuartos alrededor. Era bello, sí. Y recuerdo hasta el árbol, y los jardecitos, las plantas. Tenía unos cactus preciosos, mi abuela. Y ahí veía las hormigas, las abejas, y siempre me llamó la atención. ¿Vivías en la ciudad de La Paz? Sí. Yo vivía exactamente, la casa de mi abuela era por la calle Tungustra, Isaac Tamayo, por ahí arriba vivía cerca de la Recoleta, de la iglesia, donde por un tiempo fui hasta sacristán. Pero bueno, has cambiado pues un monaguillo, hemos dicho, un monaguillo es una cosa, no, cambió radicalmente después, bueno. Pero estaba hablando de los momentos felices, bueno, era ese. Y un día, pues, a mis papás se les ocurrió, estaba yo chico, se les ocurrió ir al lago Titicaca, y me acuerdo, me paré, salí del carro y me paré ahí en la orilla, y me quedé, como se dice en mi adolescencia, me quedé alucinando. Era la primera vez que veía plantas de Elodea, Milufilum, plantas acuáticas, la primera vez, y peces. Ya descubrí que mi vida era eso, ¿no? Eso ha sido bien interesante porque después, al regresar, en el patio de mi abuela, hice una posita. Y ahí puse las plantitas que después yo me traje en un frasco, ¿no es cierto?, con unos pecitos que después lastimosamente se murieron, pero intenté criarlos ahí. Entonces, fíjate, ¿estaba de qué? Estaba de 11, 10 años. Entonces, ya, ahí fue mi agarrón con los peces. Qué maravillosa experiencia, qué, digamos, reveladora para lo que has consagrado el resto de tu vida, ¿no? Sí. Quisiera saber cuál es tu motivación, cuál ha sido la motivación, aparte de la fascinación que has sentido por los peces, cuál es tu motivación para haber elegido este camino tan largo y parece que bastante pedregoso, ¿no? Sí, es bastante complejo porque, pese a que, digamos, hago conservación y manejo de cuencas, todo, tengo una visión, digamos, general del bosque, de las zonas, de la funcionalidad de una cuenca, pero para entender mi especialidad, siempre hablo con los chicos, digo, pero los peces siguen siendo mi hobby. No parto de los peces sino parto de un entorno más grande geográfico para hablar para entender de los peces como un hobby, no una especialidad. Bien. En ese sentido, a ver, vamos a abordar tu pasión, que es la vida acuática. Y como tú bien lo mencionas, empezaremos por que nuestra audiencia sepa qué es una cuenca, cuál es su importancia y cuántas cuencas tenemos aquí en Bolivia.
Ya, una cuenca es como un abanico de donde nacen los ríos, se excluyen y cada vez van centrándose en uno solo. Y ese solo generalmente es un río grande que desemboca en un océano o en el mar. ¿Ya? Entonces, Tita, te estoy describiendo la primera visión de lo que es la cuenca del Amazonas, ¿no? Ahorita estamos aquí en Cotacota y el arroyo de allá se llama Jilusaya, ¿no? Entonces, si yo haría algo mágico, pondría un plazoforme, me siento encima y voy a ir bajando. Voy a llegar al río La Paz y todo eso, voy a ir más abajo, voy a pasar por los Yungas y voy a llegar dentro de poco al Amazonas. Eso es una cuenca, es un ámbito muy interesante, casi como en forma de abanico, digamos, cada vez los ríos de menuditos hasta hacerse más grandes, como el río, digamos, Mamoré, el río La Paz y todo, y más abajo se vuelve el río Amazonas. ¿Cuál es su importancia? La importancia de eso, de las cuencas, es crear todo lo que estás viendo, ¿no? Ahí nace la vida. Más que decir que nace la vida, es una distribución, ¿no?, de formas de vida, ¿no? Desde arriba, digamos, como en este caso, estas plantas que tú las ves por acá y todo eso, y de pronto a la Amazonía, ¿no? ¿No? Y algo que tiene que ver mucho es la distribución de la gente, ¿no? El aspecto cultural, la gente que se ha sentado a orillas de los ríos, de los lagos hace mucho tiempo, han creado culturas y todo eso. Ahora, en el enfoque técnico, por ejemplo, ahora de una cuenca, hay que considerar tres elementos: la parte social, cultural y todo eso, la parte ambiental o la parte ecológica de los recursos naturales y la parte económica. ¿Cómo manejamos, hombres y esas culturas, el territorio para vivir mejor, ¿no? En armonía, justamente. No que tengan Mercedes, helicópteros, no. Que tengan lo suficiente para comer, para educarse, para vivir, para estar en paz, ¿no? Bueno. Explícanos un poquito, enséñanos en realidad, cuáles son las cuencas que hay en Bolivia, por qué es un país bastante especial en relación a Chile o otros que no son tan ricos como nosotros en todos los aspectos, bueno, en ese aspecto de la naturaleza. Voy a dar un enfoque desde el punto de vista, digamos, evolutivo, ¿no? Hay que agradecer a la evolución, a cómo se han formado las cuencas y todo eso, y que Bolivia esté situada en tres cuencas súper importantes, ¿no? O sea, muy pocos países tienen ese privilegio o decir ese lujo, ¿no? Estamos en principio en la cuenca endorreica del lago Titicaca. Endorreica quiere decir que es la cuenca cerrada, o sea, que no desemboca esta cuenca al mar, es una excepción, por ejemplo, a lo que te estaba explicando. ¿Está aislada? Eso significa cuenca endorreica, ¿no? Es un aislamiento que tiene una cuenca en el altiplano, ¿no? Es una cuenca que nace en ríos Ilabi y todo, que está más o menos por el Perú. No me gusta distinguir, digamos, mucho, darle nacionalidad a las cuencas y todo eso, porque no tiene, ¿no? Una trucha que está en el lago Titicaca, si está en el bosque no va a ser peruana, boliviana, peruana, o un pececito, ¿no? Que sea peruano. La naturaleza es bella donde ves. Pero aquí lo que quiero recalcar es cómo tenemos una cosa así y que no estamos todavía como Estado conscientes de eso. La cuenca endorreica, vuelvo al tema. La cuenca endorreica está encerrada, tiene a una altitud de 3.800, más o menos, un poco más, está el lago Titicaca, tiene ríos como Ilabi, Mauri y todos que se descartan, apoyan. En el lago boliviano está el río Suchis, por ejemplo, que es precioso verlo y que desemboca, por ahí suben los peces a reproducirse, por ejemplo las truchas especialmente, suben a reproducirse. Es una cuenca muy linda desde el punto de vista de paisaje, ¿no? Ver la isla del Sol, ver la isla de la Luna. Y algo que tiene, que es que se llama, lo más característico de todo ese ambiente geográfico, que lo estoy haciendo a la rápida, lo más interesante es su biodiversidad. Entonces tiene varias especies, ahorita no soy bueno para los datos con precisión, pero tiene cerca de 27, 29 especies de peces que son del género Orestes.
¿ya? Que son únicos en el planeta. No hay, fuera de esa cuenca, de la cuenca, no hay orestes. ¿Ya? ¿Ya? Y en el lago Titicaca son un poquito menos, pero ahí están los peces que han mantenido mucho tiempo a las comunidades humanas, ¿cierto? Que comían el carachi, el humanto, el Orestes luteus, que llamamos, o carachi amarillo, ¿no? El ispi, ¿no? Y dos Trichomypterus, que son los famosos uchis, ¿cierto? Que han habitado siempre en el lago. Pancho, ¿cuáles son las otras dos cuencas de las que mencionabas que nosotros tenemos en nuestro territorio? No, yo te decía, una es el altiplano, la Amazonía, y la otra es la Amazonía y del lago Titicaca, y la tercera es la del Pilcomayo. Ya. Ahora, ya hemos dicho que la del Amazonas es la más grande, con una diversidad importante. Algo muy parecido ocurre con la del Pilcomayo, ¿no? Para muchos es que hay cosas que se dice técnicamente todo, pero unos dicen que está en el 5.º lugar, otros en el 6.º lugar en el planeta, pero imagínate, de esas 5 o 6 importantes del planeta, Bolivia está metida en 3, en las 3 cuencas, ¿no? El Pilcomayo es importante por el tema del sábalo, ¿no? Que es un recurso que se lo consume bastante históricamente, también culturalmente. Los guanayek, los guaraníes también lo utilizan, ¿no? Es un recurso de pez clave, ¿no? Entonces, en este caso, igual que en el altiplano, me olvidé de decirte, ha sido muy importante en la soberanía alimentaria, ¿no? Que es muy distinto a decir en la seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Tú vas ahora, digamos, a Copacabana, y entonces el tema de la soberanía ya incluye el arroz, la papa frita, el pollo que ha llegado de otro sitio, todo. Sí. Entonces, cuando nos referimos soberanía, es cuando hemos consumido algo por tradición. O sea, cuando ha habido las culturas ya había. Antes no había el pollo, ¿no? Pero ya ha sido algo muy importante para la soberanía cultural de Bolivia los recursos que daban esas cuencas. En este caso tenemos orestias, en el caso, digamos, de la Amazonía, el pacú, el tambaquí y todos esos que se los conoce más en el lugar. Y también en este caso, en el caso del Pilcomayo, está el sábalo, ¿no? O sea, ese es el trabajo del biólogo, específicamente. Por ejemplo, ¿cuántas especies de peces hay en la cuenca del Titicaca, en la cuenca de la Amazonía y en la cuenca del... Eso va a depender de la especialidad del biólogo, ¿no? Hay biólogos que se dedican justamente a revisar las especies, las revisan a veces con mucha paciencia, mucho tiempo, están viendo un pecito para ver si es la misma especie, diferente especie, le ponen un nuevo registro, si es una nueva especie, todo. Pero el otro lado de la figura, digamos, de otro biólogo es, digamos, el gestor de cuencas, ¿ya? Que normalmente trabaja con la gente haciendo los ordenamientos pesqueros, cómo tienen que usar las redes, qué tipo de redes. Ya, con esa información básica que han hecho nosotros con el nombre científico, nosotros anotamos en las salidas al campo, por ejemplo, el día que lo hemos capturado, cuánto de largo tenía, largo estándar, largo total, qué peso tienen, qué sexo, y los abrimos, vemos el estado sexual. Si las hembras tienen 5 estados sexuales, ¿no? Desde la más simple al 5.º, que ya es reproducción. En los machitos solamente hay del 1 al 3, ¿no? Eso nos importa saber. ¿Cuánto crece? ¿Cómo están creciendo? ¿No? Entonces, ¿para qué es importante saber? Para saber en qué talla ya se han reproducido y, en lo posible, saber cuántas veces se han reproducido, por 3 veces más, por decirte a la rápida, ¿ya? Entonces tú ya sabes a qué talla y el pez se ha reproducido 3 veces por lo menos, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para permitir después decir, este tipo de malla que saca este tipo de palla es la que hay que usar. No hay que capturar más jóvenes, porque los estás sacando jóvenes cuando no se han todavía reproducido súper bien. Ajá. ¿Cómo se sabe la edad de un pez? Es una buena pregunta. Me has comentado Sí. el tema del estroncio, ¿no? Sí, bueno, eso es del Pilcomayo. Ya. Pero sí, ¿cómo se sabe la edad de los peces? Hay 3 métodos, ¿no? Se saca el hueso opercular, se sacan las escamas o sacan hueso
que está en el cerebro y cerquita, en los oídos, que se llama otolitos. ¿Ya? Entonces, ahora con lo que se trabaja más y se utiliza, digamos, escamas y opérculo para, digamos, afinar, para estar seguros, digamos, el otolito tiene la ventaja de que es un hueso bastante pequeñito. Hay un pez que se llama Plagioson esquamosísimos, justamente, que se llama corvina, en la Amazonía boliviana, que es un pez enorme, de una cabeza enorme, y que tiene unos otolitos realmente grandes. Un poquito más pequeño, digamos, que una haba. Realmente es grande. Entonces, en ese caso, por ejemplo, un buen biólogo que hace conservación y manejo puede asociarse con otro tipo de personas. El asocio increíble para ser cuenca siempre son las mujeres. Las mujeres son más estratégicas que los hombres. Es algo evolutivo, ¿no es cierto? Tiene que ser, claro, no, pero tener útero es clave. Entonces, si tienes útero, eres estratégica, piensas. Pues a las mamás les preguntas, ¿cómo quieres tu hijo? Y todas las mamás dicen, fuerte y sana. Estratégica la respuesta, ¿no? No vamos a discutir lo que pensamos los hombres porque es mejor no hacerlo a estas alturas. Entonces, ahí está, digamos, el biólogo que trabaja con asocio con mujeres, ¿no? Y hacer de esos otolitos, hacer aretitos, por ejemplo, o hacer adorno. Estoy poniendo un ejemplo muy rápido, pero para que me entiendan. ¿Ya? O como las escamas de la Arapaima gigas, ¿no? Que es un pez que se ha introducido en la Amazonía por unas lluvias fuertes, y las escamas son enormes. Y se pueden hacer joyeros, por ejemplo, cajitas y este tipo de cosas. ¿Cierto? O sea, a lo que quiero apuntar es que la biología los recursos naturales no siempre están solamente para aprovecharlos como comida. Puedes generar asocio con gente, en pequeñas empresitas, cosas de ese tipo, que ayudan a la gente a estar mejor. Has mencionado los otolitos. ¿Qué son los otolitos específicamente? Los otolitos, como te decía así rápidamente, más antes, son los huesitos que están entre la última vértebra y el cerebro. Hay una parte donde están los oídos y ahí están los otolitos. Y los otolitos son los huesitos, como decía, bastante pequeñitos, salvo el que te había dicho antes de la corvina, que es más grande. Pero los otolitos son huesos donde aparecen marcas de crecimiento, igual que de los árboles, que los anillos de crecimiento. Los otolitos hay que saberlos sacar, pulirlos bien. Es un preparado, ¿no?, que se llama otolitometría, por ejemplo, otros llaman esclerocronología, ¿no?, del estudio de cosas duras, cómo se tienen marcas en el tiempo. Entonces se los va raspando y después aparecen los anillitos de crecimiento. Entonces yo puedo averiguar, no solito yo, hay que estandarizar, se llama el método, que sean varios biólogos que cuenten lo mismo. ¿Ya? O sea, digamos, la comprobación de que... Exacto, al mismo tiempo, al mismo resultado. Ya, estamos seguros de que este pez tiene 5, 6 o 10 años. Ahora, eso es clave justamente para ver su crecimiento, cuántos huevos está produciendo, qué talla hay que sacarlos y todo eso, ¿no es cierto? Ahora, lo ideal es en un tema, es que cuando es la curva de crecimiento, aquí comienza la muerte natural, digamos, ¿no?, por edad, por tantas cosas, ¿no? Se lo comen ya otros animales. Lo ideal es sacar esos peces, ¿no?, de los temas naturales, que es eso lo que hacían las culturas de antes. A ver, sumergiéndonos en este ámbito acuático, a la audiencia y personalmente también a mí me interesa mucho la información que tienes durante todos estos años sobre el lago sagrado, el lago Titicaca. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles eran las poblaciones que lo manejaban antes? ¿Cuál es la realidad actual sobre el Titicaca? ¿Es verdad que es el lago más alto del mundo? El lago Titicaca. El lugar del lago Titicaca es el lugar donde nace el sol. Es un lago tropical, ¿no? Así, exacto. Es un lago tropical. ¿Por qué es un lago tropical? Porque Bolivia está entre el trópico de Cáncer y de Capricornio, ¿no? Entonces, todos los países que están ahí al medio son tropicales, ¿no? Entonces, por eso que cuando decimos estamos en invierno, no llueve, nieva, estamos en un solazo. O sea, no hay invierno. O sea, eso también hemos calcado, ¿no? Bolivia tiene estación seca y estación húmeda, nada más.
No, primavera, verano, otoño, no tenemos. ¿No? ¿Por qué? Porque no tenemos cambios enormes de temperatura y ni de humedad. ¿No? Ahora, ¿por qué sentimos fríos? Bueno, porque es invierno, porque decimos que es invierno, porque es una época seca. Pero después, por ejemplo, a lo que llamamos verano, aquí llueve. En cambio, en el norte o en el sur, a lo que llueve llaman ellos invierno, ¿cierto? Entonces, nos falta mucho. Claro, nos falta mucho. Mucho Me imagino que el lago también tiene esas variaciones de temperatura, ¿no? el lago como origen del hombre y todo eso, al fin y al cabo ahí ha salido Manco Cápac y Mama Ocio, ¿no es cierto? Salieron de la Isla del Sol. Es un lago milagroso, ¿no? Entonces, decir milagroso técnicamente o científicamente pareciera que no tuviera sentido. Pero el lago Titicaca durante todo el día, ahorita con este solazo, así todo despejado, está acumulando energía. Acumula mucha energía durante todo el día. Y en la noche, de pronto, se fría muy rápidamente. Y lo que hace el lago es, como está muy frío el ambiente y el agua está más caliente, empieza a evaporar. Empieza a evaporar al revés que en los otros lagos que no están en el trópico. Empieza a evaporar. Y al evaporar, está cambiando el clima de la región. Está aportando humedad y está aportando calor alrededor. ¿No es cierto? Y es que se nota cada vez que te alejas 100 metros del lago, te percatas de eso. ¿Ya? Entonces, si no hubiera lago, Sí. no habría cultivos en esa parte del altiplano. O sea, estamos hablando de papas. Exacto, todas todo cosas. lo que la Sí, tierra. claro. Y ahí está también, ¿no? Cómo eran las culturas de antes que manejaban, vas a la Isla del Sol y está lleno de gradas, que manejaban cultivos en gradas, ¿no es cierto? Que ahorita ya no se... Los pisos ecológicos. No, simplemente mantenían, ¿no?, graderías donde manejaban también que se regaba arriba y todo se regaba en gradas, ¿no es cierto? Y al final había los ocoacollos donde también cultivaban papas dentro de ríos artificiales, digamos, o lagunitas artificiales, donde hoy se dice que también habían peces. O sea, si habían peces y habían orestias, era gente, como decíamos antes en mi adolescencia, era gente muy capaz. Muy caro. Y algunos libros hay que te dicen, por ejemplo, los sistemas de pesca que tenían. ¿Quiénes eran las poblaciones que manejaban el lago Titicaca? Más que manejar, digamos, eran quienes han vivido, ¿no es cierto? Los que más se sabe, los tihuanacotos en algún tiempo ya han tenido una ruptura con el lago, ¿no es cierto? El lago retrocede y deja de haber esa cultura. Pero digamos, la cultura más interesante es la puquina, ¿no? La que otros dicen incas y los puquinas, que toda la clase que dirigía hablaban puquina, los otros hablaban quechuas, y que en algunos libros lo citan, por ejemplo, Alcock dice, ¿no?, que es una cultura muy importante, especialmente en lo que era manejar cuencas y aguas, y lo que manejar biodiversidad. O sea, hemos retrocedido mucho. ¿Cuál es tu experiencia de lo que era antes, de cuando eras joven, cuando eras un biólogo joven, a lo que, digamos, has visto ahora? ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con el lago? Yo sigo siendo un biólogo joven, ¿ya? No hay que mezclar lo joven con la edad. No tienes por qué perdonar, entiendo, ¿no? Yo sigo siendo joven. Me encanta equivocarme, porque si no, no aprendo. Así es. Ahora que tengo de edad, mejor no te digo porque te vas a asustar. La altura y la altitud. Una cosa así, ya. ¿Cuál es la pregunta? Digamos, ¿qué ha pasado cuando años antes con el lago? O sea, ¿cuánta cantidad de peces producía y qué pasa ahora? Mira, yo he empezado a trabajar en el lago Titicaca y siempre recuerdo, a veces me emociono, porque ha sido entrando a la carrera de biología, que es un sitio casi sagrado para mí. Puede haber
problemas, digamos, humanos, administrativos, lo que sea, pero como carrera de biología, para mí es un centro clave en mi vida. Y el segundo es que aparece un convenio que está en la realidad, que se llama geodinámica y limnología. Geodinámica significa cómo que las tierras se mueven, la visión que ven los geólogos, ¿no? Como si el tiempo fuera chicle, ¿no? Un geólogo, por ejemplo, la otra vez estamos hablando yendo a los Yungas, dice, esta roca hace un tiempo atrás estaba en el mar, ¿no? Y cuando le pregunto así, dice, ¿hace cuánto? Sí, como hace 1.600 millones de años, ya no quiero recordar, pero así, ¿no? Maneja el tiempo. Pero en esa época apareció limnología, y limnología significa ecología del agua. Entonces, ahí yo pude entrar y formar parte de un equipo de biólogos que llevaban de Francia, que eran ictiólogos ellos, ¿no? Está el doctor Rubens entre ellos, está el doctor Lázaro también, que son los que me han enseñado, y alguien que me ha enseñado, y ahorita me acuerdo de él, es un gran maestro y que se llama ¿qué se llama? Ramón Catari. Ramón Catari, todos lo conocían. Ramón Catari, por ejemplo, era otro que trabajaba conmigo, era Jaime Sarmiento. Y esto me he puesto a pensar hace una semana. Al final hemos acabado en un bote haciendo una investigación de primera, eso no me van a negar, de primera. Yo tenía como 24, 25 años, Jaime tenía 23 y Ramón Catari tenía 27, 28. Como decían, ¿no? Éramos fetos. Entonces, manejando todo eso, que dos franceses se habían empeñado de enseñarnos muy bien, ¿no? Y un gran maestro, Ramón Catari, que digo. Ramón Catari, yo le decía, Ramón, quiero ir a un lugar que tenga, digamos, 10 metros y medio de altitud, de altura de agua, que haya totorales, que haya mirufilum, todo. No te miento, he habido gente, franceses, que se han impresionado porque han hecho la misma pregunta. ¿Y qué hacía Ramón? Ah, ya listo, encendía la lancha, llegábamos, parábamos, y era exactamente lo que yo quería. Conocía los vientos, todo. Una vez un técnico francés llegó y dijo, a ver, voy a comprobar, y lanzó su sistema para medir, y era exactamente los 10 metros, 20 centímetros que había pedido. Ramón Catari. ¿Cómo era la población de los peces en ese momento? Habíamos llegado ya a estudiar el lago cuando aparecieron dos problemas. Cuando ya se había introducido la trucha y se había introducido el pejerrey. Eran dos problemas grandes. Uno, porque siempre se decía después que la trucha se comió el humanto, que la trucha se ha comido a la boca, pero en todo ese tiempo que hemos trabajado en el lago, cada vez que salvábamos trucha, examinábamos, como te decía, el sexo y todo eso, y abríamos para ver el contenido estomacal. Y en el contenido estomacal de la trucha, lo único que encontrábamos era ispi. O sea, que solamente comía ispi, que no comía ni las boquitas, no. Porque el ispi es igual que la trucha, les encanta estar a mucha altura de agua. Les encanta aguas muy altas. Entonces, ahí están esas pulguitas de agua que se mueven, los dafnias, se mueven por la luz, bajan y suben, y les encanta estar ahí porque el ispi come el zooplancton o las dafnias. Y, obviamente, a la trucha le gusta comerse al ispi porque le ahorra trabajo de estarse comiendo las pulgas de agua, se las come de golpe, está comiendo proteína de muy buena calidad. Y es por eso también que en esas épocas, hace 30 o 40 años atrás, se conocía la trucha del lago Titicaca, especialmente por su color salmón, ¿no? Su color exquisito para comerlo y todo. Entonces, ¿a qué voy? Que no quiero que se entienda que la trucha ha sido un causante del efecto de la desaparición de especies. Ahora, ha sido grave, porque cuando se introdujo,
a la trucha se introdujo una enfermedad que se llama ICK, que se llama punto blanco también. Porque les aparecen los puntitos blancos, cuando llegan épocas de mucho frío aparecen los puntitos blancos. Eso sí ha causado muerte. Hay unos trabajos hechos en el Perú por un alemán y un peruano que cuentan peces enfermos con IC, muertos ya, y llegan a contar millones. Ay, ¿cuándo empezó esa enfermedad? ¿Tienes Cuando, idea? cuando entra la trucha. Cuando entra la Claro, introducen a la trucha con su enfermedad más, ¿no? Es lo mismo que pasa en algunos lugares. Por ejemplo, ahora el tumbo que aquí está volviendo a desaparecer, por ejemplo, en Hawái es una plaga. Porque ha llegado allá y no tiene quien la controle. No tiene enfermedades, nada, y se convierte en plaga. Algo así parecido, ¿no? Ocurre. Del antes y el ahora. Ya. El otro, permíteme antes que haga otro. Otro. Por ejemplo, en el caso del pejerrey, el pejerrey es un pez que se llama eurialino. ¿Qué significa? Que eurialino, que puede estar en muchas salinidades. ¿No? ¿Ya? Está en el mar, ¿no? Y puede subirse al río Suchis, por ejemplo, ahorita que es casi sin sal, por decirte. Entonces, es más peligroso por eso, porque ha abarcado todos los sitios donde estaban los peces nativos. ¿Ya? Y honestamente, con el pejerrey también hemos encontrado muy pocas veces orestias, muy pocas veces. Pero aquí lo complicado del pejerrey es que compite con la comida de los peces nativos. Ah, qué pena. Es un convidado más. ¿Quién lo introdujo el pejerrey? Ay, esa pregunta. Ya, el cuento que sé es que es un ingeniero de apellido Valderrama que un amigo en Argentina le regala las levinos de pejerrey. Y él traslada a Cochabamba. Y después de Cochabamba regala a otro amigo que tenía estanques de peces cerca del que se llama, en las lagunas esas, cerca de los ríos del lago Titicaca, ¿no? Entonces, una época de lluvias, llueve fuertemente, entonces las truchas salen y llegan al río y de ahí empiezan a remontar el lago ese que es famoso, el que se ha secado ahora. El Popo. El Popo, y el Ururu y todo. Y llega un momento en el Popo que la pesquería del pejerrey era abundante, mucho más de lo que se sacaba en el lago Titicaca. Pancho, ¿cuál ha sido tu última experiencia en el Titicaca? A mí, he estado hace 10 días en el lago Titicaca. Estoy haciendo ahora un proyecto de reactualización de la información, de saber cómo están las poblaciones localmente ahora, ¿no? Y el problema es que no tenemos equipos de trabajo, ¿cierto? Yo soy el último que estoy ahí, está Jaime todavía, pero no somos suficiente fuerza institucional, ¿no? Que en 30 años ya debemos haber madurado para hacer eso, ¿no? Tener más peso en los ministerios, todo. Pero como te digo, es política de Estado, ¿no es cierto? En este caso, no se nos ha considerado, pero me he echado la culpa en parte de eso, debería haber movido más tal vez, pero son cosas de la vida. Y me he dedicado a estar haciendo cuencas, he estado en otros trabajos también. Bien. ¿Cuál es tu experiencia, la última que has tenido? Y ahora sí, pero para que me entiendas. Hay un libro, mira, se me ha olvidado el nombre, pero hay un libro que este famoso escritor boliviano es Alcides Arguedas. Alcides Arguedas abre una parte de que tiene un amigo, él habla no de un amigo, habla de Cisco, un campesino del lago Titicaca, que sale del lugar y lleva muchos peces hasta estos lugares de aquí, de río abajo y un poco más, ¿no? Y habla de la experiencia de Cisco y cómo era la gente en las poblaciones, vivían desesperados de comer peces del lago, ¿no? Y Cisco, con las cosas que él tenía, las redes que tenía, se llevó una buena cantidad, y él va y cambia por fruta, para retornar con fruta al lago, ¿no? Entonces, no habíamos creado todavía eso de intercambio, ¿no? Que los que vienen a frutas vayan al lago, ¿no?
y los del lago bajen con peces, ¿no es cierto? No habíamos encontrado, el Estado no se ha preocupado de hacer ese encuentro, ¿no? Entonces, bueno, él baja y él pone de manifiesto que, eso me pone de manifiesto que después, él, por ejemplo, vende en La Paz parte de los pescados y le compran, ¿qué? Justamente le compran la boga, le compran el humanto y eso es una cosa. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que el lago Titicaca empieza a tener más demanda cuando se abren los mercados de La Paz, después de Oruro, Cochabamba, ¿no? Abran ahí porque ahí aparece la boga como un alimento muy deseado, ¿no? El humanto también, y comienza una sobrepesca de esos dos, ¿no? Como Ahora, que la boga ha desaparecido. ya desapareció el boga, ¿no? Entonces, y siempre te digo, como le digo, se le echa la culpa a la trucha, ¿no? Y no es eso. La boga desaparece por la pesca que se hace puntual para ella. O sea, lo que hacen desaparecer la pesca somos los seres humanos, son, ¿no? Actuales. No estamos hablando de los puquinas, que se llaman. Y siempre, y eso también hay que aclarar, el lago siempre ha estado rodeado de poblaciones densas, porque obviamente era recurso, ¿no? O sea, en la actualidad, como resultado de la pesca indiscriminada. Ahora sí es triste. ¿Cómo está el lago? Ya cuando estaba trabajando con franceses llegó un señor que era especializado en pesquería. Entonces él quiso hacer en la isla que es la que está frente a Guatajata, no me acuerdo el nombre de la isla, intentamos hacer un plan de pesquería. Pancho, ¿qué es pesquería? Pesquería es un proceso bastante largo y que ha ido cambiando con el tiempo. Pero la pesquería todo de una forma artística, interesante. ¿Qué es pesquería? Pesquería es cuando el personal, preferentemente biólogo, está viendo al individuo que ha lanzado la caña de pescar y que saca un pez. Es el primer paso. Es el primer paso. Y el biólogo va y le dice qué especie ha sacado, lo mide y lo pesa, ¿no? Ahí comienza la pesquería. ¿Y sabes cuándo acaba la pesquería? En el momento que ese pez que se lo ha vendido está en el sartén y suena al fritarse. Todo eso es pesquería. Es el consumidor. Exacto, claro. Ahora la pesquería, voy a ser con más puntual, es sacado el pez. Yo he sacado como biólogo la información, peso, estado sexual, qué especie era. Todo eso se hace en una agencia de acopio. O sea, todos los pescadores deben ir a un lugar de acopio para que no los biólogos midamos todos los peces. Tomemos muestras nada más rápido de qué calidad se está sacando de peces, ¿no? ¿Para qué? Para justamente lo que decía. Ahora hay que pescar, hay que usar estas mallas, este año tenemos que utilizar estas mallas, ¿no? ¿Cuántas embarcaciones tenemos? ¿Qué largo de embarcación tiene? Ese largo de embarcación tiene que estar relacionado a qué tamaño, qué carga de peces puede sacar. Entonces, todo eso hay que controlar. O sea, la pesquería es entonces el control del momento que se pone la red o se saca el pez de alguna forma. Y cuándo va a acabar en el sartén. Entonces, ahí está incluyendo, aparte del proceso de extracción, de control biológico, están las cadenas de frío. Las cadenas de frío. Todo eso es pesquería. ¿Qué está sucediendo ahora en el lago? O sea, el tema de las redes, la disminución. Nunca ha habido. En el lado del Perú dice que tienen su pesquería. Aquí en Bolivia nunca hemos tenido control de redes, de nada, jamás. Y es más, siempre hemos calcado cosas de fuera. Nos encanta calcar cosas de fuera, ¿no? Hacer vedas, pues, ¿no? ¿Qué veda vas a hacer si todo el año están reproduciendo, ¿no? Y no va a ser veda de noviembre, diciembre, enero, una cosa así, para mejorar supuestamente que hay más peces, si estamos utilizando mallas así chiquititas, y mallas se llama monofilamento. Las mallas son de plástico y son como la cuerda del charango, así, que prenden al tiro. Entonces, no hay control. Se sacan cada vez que voy al mercado, las pocas veces cada vez hay mucho menos, ¿ya? Ahora, para que tengas una idea, en este último trabajo hemos puesto para ver cómo estaban 3 redes. Antes
con esas 3 redes, si hubiéramos puesto 3 redes nada más antes, ¿no? Que estoy hablando de años 90, 80, con esas 3 redes, si hubiéramos estado trabajando con la cantidad de peces ahí, tranquilamente de 8 de la mañana a 11 del día. Pero teníamos una batería muy grande de redes nosotros. Entonces nos quedábamos hasta las 2, 3 de la tarde trabajando, ¿no? Abriendo peces, viendo qué sexo, cuánto habían comido, qué habían comido, tomando así detalles en una balsa, en un barquito que era de la universidad, donde estaba el que medía, el que anotaba y uno que veía contenidos estomacales, ¿no? Que estaban comiendo con más calma. ¿Ya? ¿De cuántos peces estamos hablando? Tranquilamente, sí, que 500, 600 peces, tranquilamente que trabajábamos. Tal vez exagerado, pero sí, por lo menos 300, 400 peces es lo que hemos sacado. Y ahora hemos estado ahí cerca del pues, río Suches, donde comentaba, un lugar que se llama, un lugar bello, Parahachi, que es una lengua de arena amarilla muy linda, es un lugar espectacular. Y ahora hemos sacado 5 peces. Ah, lo que me estás diciendo es Es de devastador. película, es devastador. Es devastador. O sea que desde el Estado, o sea, no hay ninguna protección, no hay ninguna ley, no hay ninguna organización. Claro, y esto es de siempre, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo una posición política de derecha, izquierda, como biólogo no la tengo, ¿no? Otros biólogos sí dicen que tienen, pero yo no, porque yo vivo, chequeo la naturaleza y no veo pajaritos de izquierda, derecha, no, este es mi gato, no, mi gato es de izquierda, ¿no? De derecha, no me gusta eso, ¿no? Este árbol está así, yo trato de ser igual, pero pienso que esta es una historia de siempre. Bolivia nunca ha tenido políticas de Estado con sus recursos, nunca hemos sabido, no hemos formado profesionales para eso, ¿no es cierto? De pronto tú vas y ahí en los ministerios encuentras, hay gente que está trabajando en la administración de territorio bien relacionado con la biología, no quiero decirte el nombre porque por ahí no me van a acusar, no quiero que hablen de mí, una cosa así, pero que son abogados, por ejemplo, ¿no? O son ingenieros. Entonces, no, estamos mal. Estamos mal hace tiempo, mucho más mal últimamente. Pero estamos mal siempre en temas de biodiversidad y todo eso, ¿no es cierto? Se ha promulgado todo esto de cuidar de la naturaleza, recién con normas, áreas protegidas y todo eso en el gobierno de Paz Zamora, Sí. que ha sido el primero en fijarse y reconocer eso, pero después se ha manejado siempre al negocio, ¿no? Claro. Sí. Al dinero. ¿Por qué? Porque no sabemos valorar nuestros recursos naturales. Pancho, es realmente una realidad que no hay una legislación, no hay políticas de Estado. Abandonando ya nuestro ámbito acuático y sumergiéndonos en la tierra, en el área terrestre, ¿cuáles son las áreas protegidas de las que nos podrías enseñar, informar? ¿Cuál es tu experiencia con las áreas protegidas? En principio, lo que me estás preguntando es una rápida salida del tema de agua, ¿no? Que todavía es grave. No hemos hablado de la minería, contaminación, de las ciudades, todo ese tipo de cosas. Pero sí, ahora me voy a referir, digamos, a la parte terrestre. Conozco muy poco del Madidi, no he estado ahí, tanto como he estado como Pilón Lajas, por ejemplo. En Pilón Lajas, gracias a un trabajo muy bonito también, quiero aprovechar de agradecer a Veterinarios Sin Fronteras que me han permitido hacer eso, ¿no? Gracias a un amigo que se llama León Merlot. He estado hoy un tiempo trabajando, cultivando pacuí y tambaquí. Ha sido la primera vez que se ha hecho estanques
artificiales para eso. Hemos hecho hasta el alimento balanceado para esos peces. Nos ha ido bastante bien. Un trabajo muy bonito. ¿En qué zona? Justamente tenemos estanques entre Yucumus y Renabaque. Ahí está el Pilón Lajas. Ahí. Y ahí, por ejemplo, estaba con Pilón Lajas, con Felipe Guayata, era el hijo del jefe, ¿no? Que era un hombre, un chimán que sabía tanto, ¿no? Que él me enseñó, por ejemplo, que en su chaco, me llevó un día a su chaco, yo esperando llegar pues, a un plantío así, como se ve en las películas, y cuando me estaba invitando a comer unos cítricos, me dije, ¿y qué rato llegamos? Me dijo, ya estamos aquí. Y me di cuenta que su chaco tenía muchas especies de árboles y todo, que él había plantado, sembrado, una cosa así. Que después, años después, me enteré que era lo que llaman forestería análoga o bosque multiestrato, que los chimanos lo hacían Hace mucho. hace mucho, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, he llevado eso con la misión canadiense en Costa Rica, nos han explicado cómo se hace, todo eso muy lindo, y que hace mucho tiempo, te reitero, se hacía aquí en Bolivia, los chimanes sí lo hacían. Ahí he aprendido bastante, con los chimanes también he aprendido lo de los peces, con los chimanes a veces hemos hecho una lista de especies ornamentales, justamente también con un grupo de franceses que estaban trabajando ahí. ¿Has vivido con los chimanes? A veces digo así por farsante. Pues sí, yo creo que sí, porque era una semana por mes que estaba con ellos. ¿No? Entonces he comido de todo con ellos, he aprendido, fuera de broma, he aprendido bastante. Es lo que les digo a mis estudiantes. Cuando vayan al campo y vean, y si han hecho su posgrado y todo eso, no vayan como el doctor que sabe todo. Soy doctor y yo sé todo, ¿no? Puedo tragarme 100 libros, pero nunca voy a saber tanto como el Felipe Baballata, que ya tenía 60 años. Es imposible, ¿no? Hay que ser el Pinocho uno mismo, ¿no? Es nomás normal, si he vivido ahí, sé más que los libros que he leído, Claro. que ha leído un señor. ¿No? Hay que estar en el terreno. Exacto, ¿no es cierto? Una cosa así. Y eso es bonito, porque eso tiene que ver mucho con la conservación. ¿Sabes qué? Es estratégico, porque para hacer conservación ellos también necesitan la parte técnica. Claro. ¿Quién está llevando la parte técnica? Yo. Hay que mezclar el saber local con la parte técnica. Y ahí se logran buenos resultados. En las áreas protegidas hay una participación bastante, digamos, importante de las cooperaciones internacionales, ¿no? O sea, tú me hablas de franceses, me hablas de canadienses. ¿Es realmente importante su papel? Porque ya hemos dicho que no hay las políticas de Estado, ¿no? O sea, estamos totalmente desamparados. ¿Pero hay una luz en el camino con estas cooperaciones? A ver, no sé cómo decir. Está aquí, digamos, el IRD, que los franceses, que aquí estamos trabajando en el Pilcomayo, por ejemplo, con el tema de otolitos y todo. Pero hay cosas que hay que rescatar, ¿no es cierto? Sí. Hay una parte, digamos, de CI que está trabajando en la parte de los yungas, para los blancos, por ahí. Pero creo que el rescate más grande es... tengo amigos en los porque son mis amigos. WCS, sí. WCS, sí. ¿No? WCS es un trabajo que como todos podemos tener errores, todo, pero lo está haciendo con gran acierto, ¿no es cierto? Sí. Es más, decía hace un tiempo atrás, Bolivia es un país con tanta diversidad, pero maneja 2 especies nada más, el lagarto y la vicuña, y digamos, ese trabajo del lagarto corresponde a la WCS. ¿No es cierto? Es un trabajo realmente de primera. Tenemos ahorita carne de lagarto en los mercados, en Hipermaxi. Ese es un trabajo realmente excelente de la WCS. Es un muy buen trabajo. He llegado a un momento a ser parte del tema de una parte pequeñita. Se ha evaluado cómo sabían los cazadores la edad de los peces, de los lagartos, por ejemplo,
si lo estaban haciendo bien, ¿no? Para sacar el chaleco. Y ahorita no recuerdo el límite, vamos a suponer que eran 5 años, ¿ya? Que había que sacar después de 5 años de crecimiento. Entonces hemos utilizado un tema de cronología. Con el fémur de los lagartos muertos se los sacaba y cortábamos, y un estudiante, Sergio Gómez, ha hecho su tesis con eso para saber de cuántos años eran los lagartos que sacaban. Y era impresionante. Todos eran de más de 5 años. Entonces no estaban haciendo las cosas mal. Se estaban sacando la talla ideal, todo, y hemos hecho de N huesos, y hemos comparado con un trabajo de criaderos que nos facilitó el doctor, y le digo ahora doctor, es Cordero, ¿no es cierto? Porque era Cordero, nosotros le decíamos ovejo, ¿no? Era un estudiante mío también, que él trabajó muy bien en este tema, y gracias a los bichitos de ese criadero que sacábamos de menos de 5 años, pudimos verificar muy bien la edad de los peces que hemos sacado, ¿no? O de los huesos que hemos sacado. Ese es un trabajo muy técnico que, como te digo, que hace la WCS. Ahora están trabajando con otros sitios, con otras cosas también, pero ya mezclando mucho, ese es el merecimiento, ¿no? No solamente la parte técnica, están haciendo muy fuerte la parte social y la parte territorial. O sea, si no involucramos a la población, digamos, en esto de la conservación, es claro, la que conserva es la gente. Y solamente que hay que darles saberes, escuchar sus saberes y darles saberes. Es un tema, como se llama, técnico biopsicosocial. ¿El ámbito terrestre está más esperanzador que el ámbito acuático? Es una pregunta desde la perspectiva de cuencas que tú me haces, sí. Es lo mismo. ¿No? O sea, tienen que marchar las dos juntas, tierra y agua. Eso es, no las puedes separar. No, es pues se llama gestión de cuencas. ¿No es cierto? Lo único que hay que hacer es ver qué ocurre en la cuenca alta, qué ocurre en la cuenca media y qué ocurre en la cuenca baja. Eso es lo que hay que manejar bien. Es muy difícil. Hay una unidad de cuencas aquí por la calle Conchitas que cuando yo fui a averiguar, recién regresado para ver cuencas cómo estaban, se enteraron que había que la gente se sumaba al trabajo de cuencas. La visión de cuencas en Bolivia es hidrológica. Sí. ¿No? Solamente el recorrido del agua. Es el agua, cómo corre, dónde va, el aforo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero el manejo de cuencas debe ser hidrográfico. Claro, con la tierra. Exacto. Considerar la parte social, ¿no? Todo eso, ¿no es cierto? Para saber dónde va a ser el turismo, dónde van a estar las vacas, qué tipo de árboles, qué tipo de bosques y todo tipo de cosas, ¿no? Sé que has estudiado en Costa Rica y has estado mucho tiempo ahí. He tenido la oportunidad de estar 2 veces en Costa Rica. La primera he hecho conservación y manejo de vida silvestre en la Universidad Nacional de Heredia. Y la segunda vez he estado haciendo gestión de cuencas hidrográficas en el Cati, en Turrialba. ¿Qué digo de Costa Rica? Bueno, he aprendido mucho ahí. Como que me he desahogado. Me han hecho ahí el biólogo social, el biólogo económico, el biólogo educador, el biólogo que puede hacer procesos económicos, ¿no? La importancia. El biólogo turístico, el biólogo turista, el biólogo que hace ordenamiento territorial, ¿no? Como el biólogo es todo. Claro, ahora, no vas a decir que, ¿no? Costa Rica, qué país maravilloso, tiene sus cosas como otros lugares, ¿no? Pero desde la perspectiva de política, de Estado, ¿no? ¿Hasta dónde he estado? Me han dicho que cambian las cosas, he hablado con algunos chicos que me dicen que las cosas han cambiado, pero también recibo otros mensajes como me decían, no hemos cambiado. He recibido uno, por ejemplo, de una colega que está manejando jardines y unos paisajes en el medio de Costa Rica, donde está manejando, y no me lo cree, a mí yo no podía creer, hay lugares donde hay gente, todo, y los arroyitos están con peces.
Con eso ya te digo todo. Es en realidad un referente. Yo escucho maravillas sobre la protección del medio ambiente. Ahora, Y además es un referente como ecoturismo. sí, claro, yo he estado allá y he estado haciendo, he tenido la oportunidad de trabajar en Taboga, ahí en una finca que era del presidente Arias, por ejemplo, y que había problemas con plaguicidas, estaban probando plaguicidas en arroz y en caña, pero estaban poniendo solución, ¿no es cierto? Una cosa así. Hay como, pero siempre hay políticas, digamos, de mejorar las cosas ambientales, ¿no? Sí. El tema ambiental. Una vez estaba hablando en el CATI, por ejemplo, hablé de ciclo de indagación y me preguntaron si había pasado yo algo con Peter Feisinger y le dije que sí, que había recibido eso de enseñando ecología en el patio de la escuela, ¿no? Es una EEP, que he estado ahí, había estado con él, había hablado con él de esas cosas, pero fue chistoso porque al poco tiempo ahorita se estaba hablando en una escuela. Claro, sí. O sea, es inmediata la cosa, ¿no? Entonces, ¿Cuál es la solución? ¿No? Porque la solución pasa por la educación. Pancho. es clave. Siempre que hablaba allá en Costa Rica, hablábamos de todo esto, inclusive hay un término clave, ¿no? Ellos dicen escuelita, no dicen escuela o colegio, en una escuelita. Y era interesante porque ha habido un señor allá que trabajaba mucho con el café y era un tipo que invertía mucho y metía mucho el tema de las escuelas, ¿no? En todas partes ellos tenían que tener escuelas. El chiste es educar. El chiste es que los niños aprendan. ¿Los niños saben mucho de ecología en Costa Rica? No sé si sabrán, pero algo que es evidente es que respetan. ¿Tú crees que la solución a este tema ambiental, amar la naturaleza, empieza pasa por la educación y empieza por la escuela? Yo creo que es importante lo que te decía antes, es política de Estado. ¿Ya? Hemos hecho prácticas aquí con los estudiantes, por ejemplo, que alrededor de clases, que vean planes de manejo de distintos países. Y obviamente ven el de Bolivia, digamos Colombia, Argentina y todo, y ven Costa Rica. No digo que Costa Rica sea mejor que Argentina y que Colombia, pero están claras sus políticas, ¿no? En el sentido de que es importante la participación, es importante hacer que esas cosas sean aprovechables en turismo y en todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso comienzas con la educación, ¿no? Y comienzas en el colegio, ¿no? Entonces, tú ves actitudes de niños, igual de juegos como con cualquier niños, pero de 10 niños en Costa Rica ves por lo menos 6, 7 que hay un respeto fuerte para una naturaleza. No saben cómo estar en un lugar que es silvestre, o sea, ¿no? o entienden. Entienden, ¿no? son sensibles. Exacto, ¿no? Sí, sí. Y también yo me he encontrado varias veces con campesinos allá y bueno, el conversar era bastante distinto. Ya me imagino. Bastante distinto. ¿Cómo ves el futuro en Bolivia sobre lo que te atañe, que es la protección, el manejo de la vida silvestre, el manejo de las cuencas, las políticas de Estado? O sea, no, somos mineros, ¿no? Es un país minero con una gran extensión de Amazonía, del Pilcomayo, pero somos profundamente mineros. Parece que todas las políticas apuntan al tema de la minería, ¿no? Claro que sí, ¿no es cierto? Ahorita, si os digo algo, un minero tiene mucho más poder que yo, de lejos, ¿no? Entonces, yo pienso que todo depende de la educación, ¿ya? Pero, por ejemplo, hemos tenido un ministro del Medio Ambiente que ha dicho que el mercurio, digamos, no hace daño y que él jugaba con mercurio en Potosí, ¿no es cierto? Pero tú lo veías ese señor y no jugaba, ¿no? Por lo menos ha tomado 3 vasos de mercurio. Entonces, era complicado solo ver, ¿ya? Uno.
Después, un ministro de... es el medio ambiente. Y el ministro de Educación, por ejemplo, dijo un año que en todo el departamento de La Paz Sí. las vacaciones de invierno se iban a adelantar porque está haciendo mucho frío, ¿no? Inclusive El de educación, ¿no? el de Educación. Y en el caso, en el caso del ministro de Educación, por ejemplo, no recuerdo hace cuánto tiempo atrás, 2 o 3 años, no importa, pero estaba haciendo mucho frío. ¿Ya? El de Educación dijo que íbamos a entrar en vacación de invierno porque estaba haciendo mucho frío todo el departamento de La Paz. Sí. ¿Ya? Sin considerar que el departamento de La Paz es vecino de Runabaque. Al frente está San Buenaventura. Sí. Y todos en San Buenaventura es también La Paz. Y también va a estar haciendo mucha calor. O sea, asumimos que La Paz, por ejemplo, es altiplano. Sí, así ¿No? es. Y nadie sabe nadie sabe que la mayoría parte del departamento de La Paz es Amazonía, por ejemplo. Exacto. Entonces, y es el profesor, y es ministro de Educación. Ojo, no estoy diciendo ahorita que estoy contra derecha, izquierda, no. Estoy hablando de políticas de Estado. Exactamente. No, de políticas de Estado. Entonces, elegimos bien a los profesores que van a estudiar. Se les hace exámenes psicotécnicos, de aptitud, todo eso como para que puedan ser profesores. Ahí está, volviendo al tema de Costa Rica. Cuando estaba allá, yo tenía un amigo que estaba buscando entrar para ser docente. Sí. Era hecho trámites, exámenes, todo. Y un día le dije, ¿y por qué tanto show? Y ahí es el que me aclaró la situación. ¿Sabes qué me respondió? Pancho me dijo, ¿te imaginas? Yo voy a ser responsable de la formación de 5.000, no sé cuántos, había hecho el cálculo en los años que iba a trabajar en una aula de 25 alumnos. 25 alumnos nada más. Sí. Y había hecho todo su cálculo. Y me dijo, en 5.000 y tantos alumnos voy a tener la responsabilidad de formarlos. Entonces me tienen que elegir re bien. Claro. El debate político realmente no toca el tema del medio ambiente, ¿no? De la conservación. A lejos, todavía no sabemos, O sea, no se sabe. yo recuerdo que jamás he tomado una clase, o sea, nunca me han enseñado nada sobre el medio ambiente. Y cuando hablo con los niños, tampoco saben nada. No, Entonces, si hablamos en ese sentido, el futuro es, ¿cómo lo calificarías? Si seguimos así. está oscuro porque ahora que hay elecciones y todo eso, ninguno de los candidatos, pues digo, no es de izquierda y derecha, ninguno ha hablado de educación y ninguno ha hablado lo que se debe hablar del medio ambiente. Ninguno. Todos en ese sentido son lo mismo. Después de escuchar la voz de Pancho, estamos realmente acongojados, anonadados, no sé qué palabras más utilizar. Y igual, de todas maneras, Pancho, en vez de pedirte un mensaje inspirador para la audiencia, te pido una reflexión en este caso. ¿Cómo nosotros, el ciudadano de a pie, podemos de alguna manera cambiar nuestro destino? Voy a comenzar por algo. Este año quería llenar mi carga horaria de extensión de la universidad dando clases a unos colegios. No voy a decir, pero he ido a un colegio y les he dicho que se los voy a dar clases de biología, que no me tienen que pagar. Yo voy a hablar de tema de ambiente, de cuencas, todo lo que debía hacer al ciclo medio, que hacer prácticas, que el jardín que ellos tienen, que es muy lindo, con grandes campos, que vamos a trabajar con bioindicadores de humedad, de hormigas y de todo eso para ver cómo funciona con el cambio de clima y todo. Hasta ahora no me llaman. O sea, les has ofrecido tu conocimiento gratuitamente. Claro. Hasta ahora no me llaman. No importismo. Entonces, ahora, eso no es política del colegio. No es su culpa del colegio. Es una política de Estado. Así es. ¿No es cierto? Estamos lejos. Y reitero eso, cosa que hasta me hago odioso. Seguimos siendo mineros y queremos descolonizarnos, ¿no?
Hay ¿Qué otra puedo palabra. hacer yo como ciudadana a pie para cambiar esa situación? El problema es que hay que seguir hablando, hay que seguir reflexionando entre todos y algo que tiene que comprender alguien, el Estado. Todo cambio, todo comienza en el kinder. Todo comienza en el kinder. Ahí está todo. Y que es un procedimiento largo, no es simple, es complicado, ¿no? Cambiar la mentalidad, que incluye muchas cosas, sin querer queriendo, incluye muchas cosas, ¿no? Autoestima, por ejemplo, Claro, hay varios factores. respeto, ¿no? Especialmente el respeto, ¿no? Para lo único que nos juntamos son para, tenemos casi más de 500 entradas folclóricas, ahí nos juntamos, derechistas, izquierdistas, ateos, religiosos, todos nos juntamos para bailar. Y sabemos muy bien lo que pasa en esas fiestas, Así es. ¿no? Entonces, nos falta bastante. Nos falta bastante. Bueno, te queremos agradecer, Pancho, por habernos abierto los ojos, No. por habernos expresado esas dramáticas revelaciones y muchísimas gracias por haber escuchado tu voz. Yo te agradezco a ti. Mi intención no era abrir los ojos. Lo que sí me satisface es, con algo de miedo, digamos, decir lo que pienso. Es complicado. Es simplemente da una opinión, habrá otras opiniones y tendremos que sentarnos, ¿no? Entre los que opinamos distintos para buscar nuestro propio norte. Exactamente. Eso sí, tenemos que buscar nuestro propio norte. Muchísimas gracias, Pancho. Te deseo todo lo mejor en el futuro. Ese es el objetivo de Voces de mi Ciudad. Este espacio que está puesto en las redes sociales precisamente para crear un ámbito democrático en el que podamos discutir sobre nuestros problemas más importantes y visibilizar las profesiones como de Pancho, que son absolutamente desvaloradas y desconocidas. Ponemos en su pantalla el correo electrónico de Pancho para que los que tienen interés se contacten con él y absuelva a él todas sus inquietudes y sus preocupaciones. Gracias a ustedes por habernos seguido en este episodio y los esperamos en nuestra próxima entrega para seguir abordando temas de interés y de mucha importancia para seguir aportando a nuestra comunidad. Hasta pronto. Bienvenidos a Voces de mi Ciudad, el espacio donde exploramos las historias que dan vida a nuestra comunidad. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, Francisco Osorio. Él es biólogo,